Bueno, Enrique, muchas gracias A la orden. por este espacio. Bienvenido a Follow the Lead. Follow the Lead es un podcast que busca inspirar y ayudar a emprendedores a que puedan entender más acerca de temas de liderazgo, de negocios, de marketing, ¿verdad? Aquellas estrategias que se necesitan implementar en el día a día. Quisiéramos empezar preguntándote un poco quién es Enrique Font y de qué manera empezaste en el negocio en el que estás hoy. Bueno, gracias ahí. Un gusto es compartir el espacio con vos. Yo me gradué del Liceo Javier Ujú. y posterior a eso me fui a estudiar ingeniería en alimentos al TEC de Monterrey. Regresando trabajé en Banco 1 y de Banco 1 me retiro que mi padre tenía deficiencia renal. Iba a tener ahí un periodo complicado, entonces decidí ir a apoyar a mi padre a un negocio familiar. En ese momento se le maquilaba alimento a una empresa y éramos como 32 colaboradores probablemente. Y era alimento para animales, alimento balanceado. Y los distribuidores del alimento se quejaban que no tenían pollito de un día, entonces no podían vender más alimento y tal vez buscando cómo maquilar más alimento. Empezamos a importar huevo fértil y a producir pollito bebé. Entonces ahí empezamos a meternos en el negocio avícola, Uh-huh. vendiendo pollito bebé. Luego una corporación compró a la empresa que se le maquilaba alimento y vimos que no iban a continuar con el contrato de maquila, así que decidimos meternos a pollo. Eso fue el año 2003. Uh-huh. Hicimos también una alianza con un primo que estaba en el negocio y se montó una incubadora. Entonces empezamos a producir pollito bebé. Antes había conseguido donde me maquilaran la incubación. Y así empezamos con la incubadora, luego con granjas de engorde en pie. En el 2007 pusimos reproductoras. En el 2013 la planta de procesamiento avícola. Y hoy por hoy, digamos, ese negocio es una integración avícola. Tenemos alrededor de 1.500 colaboradores en la costa. Y bueno, ha sido un caminar largo, ¿verdad? Pero Claro. uno voltea a ver, ya son 25 años con aciertos y con desaciertos, con riesgos. Y Sí, yo siempre he dicho que todos los negocios nacen en un garage, ¿verdad? sí, sí, sí. Y al final del día, o la mayoría, a menos que se adquieran, y todos tienen sus retos, ¿verdad? Y uno de los entendimientos más grandes y porque hemos participado, digamos, a nivel gremial, te diría yo, uno es el entendimiento que las pequeñas y medianas empresas necesitan acceso no solo a tecnología, sino a entendimientos. Y desde el lado gremial hemos estado tratando de empujar un poco a políticas públicas que traten de poder dar posibilidades y acompañamiento a las empresas a formalizarse. Claro. Porque cuando te digo que nacen en un garage es que efectivamente pues Sí. probablemente uno empieza con la chequera personal Sí, y digamos las primeras importaciones, no creas que todo estaba con la empresa, con la SA constituido, sino probablemente a título personal se hicieron algunas importaciones y ventas, sí. ¿verdad? Y entonces poco a poco uno tiene que ir entendiendo que se tiene que ir formalizando para ir teniendo accesos y ahí se Así es. profesionaliza. Sí, y bueno, la verdad es que pasar de 32 colaboradores a 1.500 es impresionante, es un sueño creo que muchos emprendedores hemos tenido, ¿verdad? Normalmente cuando uno empieza su empresa y tiene esa etapa de que empieza a soñar con ella, pues lo normal es que piense uno que va a tener mucha gente trabajando, ¿verdad? Porque es parte de la satisfacción decir, bueno, hemos crecido con toda esta gente. Es un motor, Sí, es el motor que a veces lo mueve a uno, ¿verdad? Es decir, cómo va creciendo a nivel de más colaboradores y dar más oportunidades a más gente, ¿verdad? sí. Vemos que esos motores a nosotros nos llevó luego en el 2014 salir a Nicaragua, luego a Costa Rica, luego a El Salvador, que eso digamos esa parte de la operación de la costa, ¿verdad? Sí, y es que al final es donde se requiere el liderazgo, ¿verdad? Dentro de un negocio. Pero dejando un pequeño aprendizaje. Mira, todos los emprendedores nos vemos en la necesidad de poder pasar por esto que le llaman el Valle de la Muerte, ¿verdad? La realidad es que si uno estudia
el ciclo de emprendimiento. Nadie se salta al Valle de la Muerte, no importa qué tan grande, qué tan pequeño haya sido el emprendimiento, cuánta experiencia, de hecho, porque incluso un emprendedor experimentado de todos modos pasa por esa etapa, porque es una etapa financiera donde estás creciendo y tenés menos recursos de los que necesitas. Yo siempre he dicho que lo difícil en Guatemala es que en vez de que dure 3 años, por ejemplo, que es más o menos el promedio en Estados Unidos y en algunos otros países, aquí el Valle de la Muerte en Guatemala es más o menos de 10 años, ¿verdad? Más o menos la mayoría de los emprendedores que he podido conocer, ya a los 10 años es como que ya tenés más oxígeno y sentís pues que ya la empresa, digamos, de cierta manera puede ir caminando. En tu experiencia, ¿cuál fue el Valle de la Muerte que ustedes llevaron, digamos, en estos ya 25 años? ¿En qué punto crees que fue lo más difícil, donde realmente la expectativa de crecimiento y las finanzas no pegaban y había que quebrarse la cabeza? ¿Y de qué manera lograste sobrepasar ese valle? Yo te diría que no es de que ya se haya terminado el valle, porque depende de qué negocio estés hablando y de la madurez de ese negocio. Así es. Aparte de ese emprendimiento, hicimos otros en el 2003 con restaurantes y ha sido todo un proceso y otros giros de negocios. Entonces, más tiene que ver con la madurez del negocio que con el tiempo, diría yo, ¿verdad? Porque hoy por hoy, con todo y la experiencia y que vamos a otros países, estamos sufriendo esos mismos tropiezos de acceso a capital o de acceso a buen talento, donde el mismo negocio pueda pagar ese buen talento, porque la mayoría de gente te dice, no, pues que hay que contratar buena gente. Sí, claro. Y claro, pero no todos los perfiles funcionan en todas las empresas y repito, en la madurez que tiene la empresa. Entonces, hay buenos ejecutivos que saben navegar en empresas que tienen 1,500 empleados, que probablemente tengan tropiezos en empresas que tengan 10 empleados. Sí. ¿Y por qué? Porque ya tienen estructuras y ya tienen otras fuentes de ayuda que no tienen en esas empresas que tienen 10 empleados. Sí. O quizás esos en una de 1,500 a una de 10,000 sea un tema distinto. Entonces creo que sí tiene que ver la madurez del negocio y en qué etapa va, en el sentimiento del área de la muerte que la llamas, pero yo creo que son diferentes fases. Una es un tema financiero y luego es un tema de talento y de cómo descargas toda tu energía o cómo puedes delegar esa energía y compartirla con otros miembros del equipo. Y por eso yo creo que las empresas toma tiempo construirlas. Sí. No se volvieron grandes en 2 años, sino poco a poco el talento fue desarrollándose junto con el negocio, y el compromiso y el acompañamiento con el equipo es importante. Sí. Y de hecho también el acceso a los mercados, ¿verdad? O sea, al final vas generando una reputación de ese negocio. Pero puntualmente, ¿alguna anécdota que tengas, digamos, de algunas veces, de alguna de las veces que has pasado por el Valle de la Muerte? Es que fueron varias. O sea, y que realmente te ha dejado así una enseñanza muy fuerte. En algún momento y de las primeras importaciones que hicimos, no de huevo verde, sino de pollito vivo desde Estados Unidos, fue porque había una tremenda escasez y necesidad y se dio la oportunidad de traer el pollito vivo a Guatemala. Entonces se trajeron 30,000 pollitos y meterlos en un camión que no era apto. Tenerlos que descargar porque el Vista estaba almorzando y no salió el camión a tiempo. Sí. Ya se estaba ahogando prácticamente el embarque de pollitos. Era todo el capital que se tenía porque había que prepagarlo en Estados Unidos para que lo liberaran. Y conseguir un parqueo en la capital con techo para bajar los 30,000 pollitos y ver que se había muerto, que no darle casi que con los platos de personal agua para que tomara, digamos, frustrante. Sí. Digamos, ese embarque vino no recuerdo si eran como a las 4 de la mañana, paramos sacándolo como a la 1 de la tarde del aeropuerto. Y paramos de entregar el último pollito como a las 4 de la mañana. Y perdimos más del 60%, 70% del embarque. Entonces es frustrante, pues, pero son varias anécdotas, no son más naves vivas o animales vivos que dependen no solo del factor humano, sino también de temas de bioseguridad y otros factores externos.
Pero yo creo que cada negocio tiene Sí. sus facetas y, y áreas de oportunidad siempre, ¿verdad? Y lo que sí me recuerdo es que nunca, nunca fue un motor el decir, cuando esté de tal tamaño, vamos a salir adelante, sino creo que fue un acompañamiento de cada año lo que se iba logrando era satisfactorio. Y nunca fue un anhelo de decir, si no estoy ahí, no estamos bien, sino ir viendo la construcción paso a paso de cada una de las facetas del negocio era motivante. Sí, sí. Y de hecho, me imagino que, por ejemplo, la anécdota que comentas de los 30,000 poitos en la aduana, ¿verdad? Sin poder salir, también ha sido parte de lo que te ha motivado a poder tener liderazgo gremial y estar involucrado en políticas públicas, o sea, darse cuenta Pues no políticas de, públicas, pero tratar de influir sí, en las decisiones. darse cuenta, ¿verdad? O sea, esas dificultades que tenemos. Realmente Guatemala es uno de los países más burocráticos de la región, y es algo que ralentiza Pues es tanto frustrante, ¿no? los Pues, negocios. o sea, ver que en Guatemala hay alrededor de 5,000 trámites que necesitan interacción con el Estado. Sí, Eso es arriba de Venezuela. O sea, sí es frustrante a nivel empresarial ver que hay tanta burocracia y que eso realmente no libera los procesos para que sea sencillo hacer negocios, ¿verdad? Y eso, estoy hablando de tramitologías que algunas son muy sencillas y que se podrían eliminar digitalizando ciertos procesos que ves que no sucede, ¿verdad? Y sí, parte digamos, de las frustraciones que fuimos viviendo ha sido parte importante de la decisión de participar a nivel de gremial y poder incidir o tratar de dar ideas, hacer las cosas distintas, a cambiar los modelos, porque si seguimos haciendo lo mismo, es difícil pensar que vamos a lograr cosas distintas. sí. No, y además el mundo está avanzando, ¿verdad? O sea, no solo nosotros seguimos en lo mismo, sino que el mundo en general ha avanzado y todavía nos vemos más atrasados. Yo te diría que no es solo a nivel estatal, o sea, a nivel también privado, digamos, a nivel del sector privado, eh, ver alrededor del 70% de la economía en Guatemala que es informal, te diría que es un gran reto. Es un gran reto de país, no solo del Estado, sino también de la misma iniciativa privada, ver cómo se logra hacer que esa economía informal se formalice. Porque creo que todos debemos de colaborar en un desarrollo. No somos una sociedad aislada y dividida, sino somos una misma sociedad. Y para que eso suceda, todos tenemos que contribuir bajo un mismo fin. Sí. Hablando un poco de esa participación gremial, yo tuve la oportunidad de participar acá en la Cámara de Industria en el programa Guatemala Emprende, ¿verdad? Ya desde hace varios años, incluso en algunas ocasiones me contrataron como instructor para los cursos que ustedes dan. Eh, y realmente Guatemala, se dice, es un país emprendedor. Súper. Sí, o sea, la verdad es que sí lo es, ¿verdad? Y principalmente por la idiosincrasia de nuestra población. O sea, somos una población muy trabajadora, muy aspiracional en el sentido de que realmente queremos salir adelante, pero nos vemos muchas veces limitados, ¿verdad? Porque no se facilitan, porque no es que no existen, pero no se facilitan las condiciones necesarias para que todos estos emprendimientos puedan tener, pues puedan salir adelante, ¿verdad? Desde tu posición como vicepresidente de la Cámara, ¿de qué manera crees que la Cámara y Enrique Font están, pues al final, aportando, ¿verdad?, a que todo este ecosistema de negocios y de emprendimiento, que no son lo mismo, pero van de la mano, pueda realmente salir adelante? ¿Y de qué manera crees que los emprendedores de Guatemala deberían de dar un paso adelante y poder empezar a participar en espacios como este, por ejemplo, para poder aportar más a que ese cambio realmente se dé, ¿verdad? Porque ya van varios años. Por ejemplo, la Política Nacional de Emprendimiento se publicó en el año 2014, y si vamos a revisar, hay muchas cosas que tal vez se han intentado hacer pero no están implementadas.
¿Cuál es tu perspectiva un poco acerca del ambiente de negocios que hay en Guatemala y hacia dónde puede ir en los siguientes años? Yo sí creo que a nivel de Estado tienen que, uno, facilitar la tramitología, pero también la formalización. Y en algún momento hablando, hablando de la parte tributaria, tiene que haber una facilitación y un acompañamiento para un emprendedor que no tiene para pagar un contador, cómo se puede ir formalizando poco a poco. O sea, de la noche a la mañana se pretende de que alguien que nunca ha llevado contabilidad y que probablemente lleve su negocio con efectivo, pues de la noche a la mañana ya empiece a tener su contabilidad y entienda de contabilidad y creo que en Guatemala a veces hacemos leyes que queremos pasar de la A a la Z sin entender lo que conlleva pasar de la A a la Z, y creo que es preferible irnos poco a poco pero con algo certero y alcanzable a querer llegar rápido a donde deberíamos llegar con el lapso de los años. Entonces, programas que ayuden a poderse formalizar son muy importantes, que existan los incentivos para que se logre. Y dos, es la concientización de que tenemos que ser colectivos en el tema. Yo no veo como en una conferencia, y no estoy hablando del DPI o del IVA si es bueno o malo, pero como en una conferencia, si dicen no queremos que sea un documento único, que prácticamente está diciendo preferimos no tributar, pero necesito ayuda, que me vengan a poner hospitales y que me vengan a poner esto y que me vengan a poner el otro. O sea, sí. ¿De dónde sale? O sea, tiene que salir de los impuestos. El Estado no está generando, alrededor del 92% del PIB lo genera el sector productivo de Guatemala. Sí. Entonces, si no colaboramos y somos colectivos en el tema, pues yo no veo un mensaje unificado en el tema. Entonces, tenemos que ser conscientes que tenemos que participar en la economía de manera formal. Y no importa si es un centavo, porque ese centavo que estás pagando te da todo el derecho de exigir. Sí, y de hecho tenemos también, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, trabajé en el Ministerio de Economía como jefe de la unidad de emprendimiento. Tuve la oportunidad de estar en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que al día de hoy, digamos, no se ha implementado, ¿verdad? Ya tiene 7 años. Y se hablaba un poco de eso, ¿verdad? O sea, como mencionabas, muchos emprendimientos o muchos negocios, porque algunos ya llevan años, ¿verdad? Ya dejaron la etapa de emprendimiento, siguen siendo informales. Y si uno realmente se acerca, por ejemplo, a los mercados, la gente no solamente tiene un negocio informal, que eso les perjudica, sino que ni siquiera están bancarizados, ¿verdad? Y entonces el día que necesitan acceder a un crédito tampoco puede. Pasó en la pandemia, ¿verdad? Se facilitaron algunos créditos para pymes. Y nunca se pudieron colocar. Y nunca se pudieron colocar, por lo menos con los que más los necesitaban, porque tenían que al menos poder mostrar un año de contabilidad. Podían tener incluso hasta 20 años de tener su puesto en algún mercado, pero nunca habían hecho ni siquiera una cuenta donde depositaran ahí los ingresos que tienen. Entonces, de alguna manera, tanto el Estado como la sociedad, digamos, el sector privado, que es muy importante en nuestro país, tiene que hacer el esfuerzo de acercarse, ¿verdad? Con estas personas, poder explicar los beneficios, porque al final también eso es otro mito, ¿verdad? O sea, realmente los impuestos ya los pagamos todos. El ISR, digamos, es de lo menos. Al final todos estamos pagando IVA y en nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos, ahí va el impuesto, ¿verdad? De hecho, no tener una formalidad de tu empresa realmente lo que hace es que no puedes deducir ese IVA que ya estás pagando. Pero no sé qué perspectiva tenés tú acerca de esto, ¿verdad? Realmente vamos a tener, digamos, mejores oportunidades en los próximos años. ¿De qué manera pueden los emprendimientos guatemaltecos, digamos, buscar esta vía, principalmente al financiamiento, que tal vez es uno de los factores más difíciles para los negocios en Guatemala, ¿verdad? Que muchas veces creen que tienen la oportunidad de crecer, pero no encuentran el financiamiento para poder hacerlo.
No, mira, sin lugar a duda, el sector bancario de Guatemala es grande, es fuerte, ¿verdad? Tenemos un sistema bancario sólido. Eh, Te diría yo que en mi perspectiva, con ganas de fomentar el crédito y microcréditos, pero es complejo si no hay formalidad, Sí, ¿verdad? Y, o sea, como vos decís, si en mercados desarrollados, si no tenés un año de funcionamiento formal, no hay acceso al crédito, aquí aunque lleves 15 años, pero de manera informal, pues cómo vas a optar a un crédito. Entonces el tema de la formalidad sí es importante y hay que hacer un acompañamiento. Ahora en Guatemala, una gran ventaja que tenemos en los próximos años es el bono demográfico que tenemos. Y eso sin lugar a duda va a generar un crecimiento importante en el país. Eh, pero tenemos que dar opciones de accesos al crédito, de educación, no solo fiscal, sino también de educación financiera, tanto a pequeñas y medianas empresas. Y el tema de la tramitología, te lo vuelvo a repetir porque es un tema que sí nos rezaga. Y sí, nos rezaga porque, pues digamos que las grandes empresas y medianas empresas el tema lo tienen resuelto porque tienen estructuras. A quien más les impacta el tema de tramitología es al pequeño y al microempresario, porque no tienen las estructuras. Y hay un gobierno centralizado y es complejo. Sin embargo, uno va al interior de la República, está viendo un crecimiento en la economía. Mucho, indudablemente, vienen de las remesas, sí, recibiendo más de 22 mil millones de dólares. No podemos decir esto no es, esto es un gran tema en Guatemala. sí, Y es un gran tema porque es riesgoso seguir dependiendo simplemente de las remesas para tener una macroeconomía estable, ¿verdad? sí, Pero tenemos que ser responsables de entender que sí tenemos una macroeconomía muy buena en Guatemala y que no la podemos perder. Porque el problema es que empezamos a permitir endeudamientos que sí los soporta hoy la macroeconomía, pero no nos damos cuenta de lo que puede llegar a ser, porque hoy como lo tenemos y no nos damos cuenta que es no tenerlo, sí, nos arriesgamos a hacerlo. Pero el principal freno de Guatemala para que exista un desarrollo y mayor potencial para más empresas de seguir generando desarrollo es la infraestructura. Entonces, si ese es déficit fiscal que estamos o que adoptaron en financiamiento no se destina a infraestructura, que es lo que nos está pasando, pues no vamos a lograr mucho, porque el dinero con el que nos estamos endeudando lo estamos gastando, no lo estamos invirtiendo. sí. Y Guatemala lleva más de 20 años creciendo a niveles del 3,5%, que en un país desarrollado sería bueno. En Guatemala no es bueno, necesitamos crecer 6-7% para disminuir esa brecha de pobreza que es preocupante en Guatemala. Sí. Si nosotros no nos comprometemos, tanto el sector privado como el sector público, en hacer inversiones en infraestructura, que se den cambios de modelos para que pueda existir inversión público-privada en proyectos de infraestructura que cambien realmente de cómo son nuestras carreteras, cómo son nuestros aeropuertos, cómo son nuestros puertos, pues vamos a seguir creciendo un 3% y no vamos a salir del problema en el que estamos, de ese diferencial de pobreza que hay en Guatemala, que no está bien. Y el bono demográfico que trae Guatemala es una gran oportunidad para Guatemala. Sí. Es una gran oportunidad para reducir esa brecha. Pero si no invertimos en infraestructura, no va a suceder. Sí, hay otro tema también que yo creo necesitamos reflexionar, digamos, como emprendedores y como sector privado. Mencionabas, ¿verdad? Las remesas pues cada vez crecen más. Realmente sí se nota, ¿verdad? Con que uno se mueva un poco en el interior del país, se nota el flujo que está llegando a través de las remesas, porque pues cada vez hay más comercio. De hecho, hay algunas ciudades intermedias como Cobán, como Chiquimula, digamos, como Puerto Barrios, que se vuelve como impresionante, ¿verdad? De qué manera se está creciendo todo, ¿verdad? O sea, los inmuebles, los negocios, etcétera. Pero creo que también está la reflexión en que
casi todo eso se está yendo a consumo, ¿verdad? Por lo cual el día de mañana, si dejara de estar, tampoco económicamente nos va a dejar nada. Eh, y muchas veces se habla de que la productividad en Guatemala es baja porque no se hace la suficiente inversión. Y a veces se cree pues que la inversión, digamos, en productividad, o sea, en tecnología, en nuevas formas de hacer las cosas, es únicamente pues responsabilidad de las grandes empresas que son las que tienen, digamos, o deberían de tener el capital para poder hacerlo. Pero en realidad el día de hoy la tecnología se implementa en todas las industrias. De hecho, hay tecnologías, por ejemplo, como las nuevas inteligencias artificiales, que muchas veces pueden incluso no tener un costo de implementación, pero sí un costo obviamente de aprendizaje. ¿De qué manera crees que, y sobre todo en tu trayectoria, ¿verdad? De pasar de ser una empresa al final pequeña a ser una empresa hoy en día grande, ¿en qué punto es en el que un emprendedor debería de fijarse en decir, bueno, necesito empezar a invertir en tecnología, necesito empezar a invertir en capacitación? Yo una vez veía un estudio de una organización que se llama EULAC, que estudia pues básicamente la economía entre Europa y Latinoamérica, y hacía un comparativo de que en promedio en Latinoamérica las empresas solo capacitan a su personal 2 veces al año, ¿verdad? En promedio, o sea, y realmente hay muchas empresas que tal vez ni llegan a 2 veces. ¿En qué momento uno como emprendedor debe de decir, bueno, tal vez digamos ya pasé un bache difícil, ya empiezo como a tener ventas sostenidas, ¿verdad? Tal vez hasta me puedo considerar un negocio establecido, ¿verdad? Ya la gente me conoce y me compra. Es momento de que deba de empezar a invertir en tener nuevas tecnologías, en capacitar de mejor manera al personal. Como decías, a veces no tengo para contratar al tigre de la industria, digamos, pero tengo muy buenos trabajadores conmigo que realmente lo que necesitan es que se les invierta en sus conocimientos y en sus capacidades. Eh, Basado en tu experiencia, ¿en qué momento crees que uno como emprendedor debe identificar que aunque es un riesgo hay que empezar a invertir en productividad? Yo en mi caso, desde que pude, traté de hacerlo. Ahora, uno siempre está en el dilema de decir, bueno, voy a invertir en esta persona y si se me va. Uh-huh. Y luego alguien me dijo, ¿y si no invertís en esa persona y se te queda? Sí. Entonces, al final del día es una apuesta todo en los negocios. Y cuando uno trae el motor o la espina, no sé, yo no le llamo de crecer, porque no se trata solo de crecer, porque hay que crecer de una manera sostenible, pero el de poder ir generando crecimiento, no solo por las ventas y utilidades, sino crecimiento personal de las personas. Cuando una persona o un individuo se desarrolla, pues rinde mejor. Sí. O sea, no es lo mismo estar 8 horas en un trabajo a cuando uno está comprometido con lo que está generando en ese trabajo. Y eso tiene que ver con el autoestima del individuo y con el entendimiento y el entorno que tiene ese individuo en su lugar de trabajo. Entonces no es lo mismo una persona que llega a sus 8 horas a trabajar porque tiene la necesidad de, sino porque tiene la necesidad de y está motivado a seguir generando y pueda ir creciendo con el negocio. Entonces, yo siempre he pensado que el mayor talento o el mayor activo que tiene una empresa, indudablemente es el talento. Sí. Y todos nos debemos ese talento, y cuando hay un trabajo en equipo y nos ayudamos mutuamente unos al otro, pues la atracción es más acelerada, ¿verdad? Yo siempre estaba en constante crecimiento, tratando de empujar, pero no solo es el negocio, sino a que crezcamos como individuos y como profesionales, todos en la organización, porque yo creo que como seres humanos todos queremos y anhelamos a ser mejores. Sí. Bueno, al menos yo. No, claro, sí, en general, ¿verdad? Y bueno, entonces, básicamente tu recomendación es que hay que tener la perspectiva, la mente abierta de poder decir, bueno, desde el momento que inicio mi negocio,
necesito primero como emprendedor pues invertir en mí mismo, ¿verdad? Yo necesito seguir creciendo también, pero también en la gente que me acompaña. Y si le pusiéramos un número, digamos, ¿cuánto consideras, qué porcentaje, yo tengo mi 100% de lo que pago en planilla, qué porcentaje de eso debería de presupuestar yo como parte del desarrollo del personal? Yo no, digamos, nosotros no lo hacemos como un porcentaje sobre la venta, sino tratamos de identificar qué programas y en qué cursos, y probablemente a veces son más altos y son más bajos, Sí. sino realmente en qué estamos invirtiendo y qué le va a retornar al individuo como persona y a nivel de la empresa. No lo tenemos destinado como un porcentaje sobre ventas que va al tema de crecimiento empresarial, pero con el simple hecho de uno sentarse con un individuo, colega de tu empresa, y preguntarle cómo estás y qué te hace falta y hacia dónde vas y entendás, eso ya es un tema de interés de desarrollo. Sí. Entonces a veces no es que sea una macro, a veces se puede invertir en cursos y a veces no, Sí. pero muchas cosas son de sentido común. Sí. No es tan sofisticado o cursos tan elaborados, y muchas veces en nuestro caso los mismos proveedores nos ayudaron en temas técnicos y de capacitaciones, y más te diría yo que es el interés de hacerlo que lo que uno va a destinar de inversión a hacerlo, porque cuando está la voluntad van saliendo las formas de hacerlo. Sí, excelente. Bueno, quisiera darte la oportunidad, ¿verdad?, de que puedas dirigirte a la audiencia hablándoles un poco acerca de cuál es el compromiso que tiene Cámara de Industria con la economía guatemalteca. Ustedes tienen programas para emprendedores, también tienen programas para desarrollo comunitario. ¿De qué manera quienes estén interesados en conocer más de lo que ustedes están haciendo pueden hacerlo, ¿verdad? Y tal vez en general, ¿cuál es la visión que se tiene detrás de todos estos programas? Porque como te menciono, ¿verdad?, realmente yo sí conozco el programa de Guatemala Emprende de Cámara de Industria, ya tiene más de 10 años, y realmente se ha logrado impactar a quienes se han acercado, ¿verdad? Pero tal vez no en todos los casos, y especialmente en el interior del país, pues se conoce de estas iniciativas que Cámara de Industria ha estado realizando. Entonces, tal vez darte un pequeño espacio para que podamos hacer eso. No sé si te parece bien. Sí, mira, de hecho, tal vez como Cámara de Industria, uno es el entendimiento que es una organización de muchos años, que ya es una institución formal, con una trayectoria importante en el país y con incidencia en temas de decisiones de políticas públicas. Pero la Cámara de Industria tiene 1.300 empresas que son socias de Cámara de Industria. Y de eso, pues sí, hay grandes empresas, pero también hay micros y hay pequeñas empresas. Tenemos alrededor de 52 gremiales, y cada una de las gremiales tienen particularidades de sus tipos de negocios por los cuales se formaron como una gremial. Y luego, pues tenemos programas importantes como Guatemprende, que apoya al emprendimiento en Guatemala. Tenemos y acompañamiento como el que hayas vos sido parte de. También tenemos programas como Comunidades Prósperas, donde hemos logrado ir a ciertas comunidades y tratar de que la propia comunidad entienda cómo funcionan las políticas públicas o los derechos que tienen participando en COCODES, y cómo funcionan los CODES y cómo eso beneficia a su comunidad o no, y cómo pueden trabajar a nivel municipal. Tenemos programas como Guateintegra desde el 2017, que lo que tratamos es incidir en una cultura de legalidad dentro de las empresas, y nos dimos cuenta que no solo sucede dentro de las empresas, sino es algo que es más a nivel de cultural. Hemos incidido con jóvenes en temas de programas éticos, hemos incidido en jóvenes, en niños, y recientemente lanzamos un programa para el sector público. Pero tal vez lo importante de Guateintegra es
que es un programa basado en la ISO 37001-2016 que persigue que hayan procesos de transparencia en las empresas y con códigos de ética y todo. Y en algún momento me han preguntado, pero ¿y ustedes cómo van a ver que no hay corrupción? Y esto no es un programa, o sea, es un programa que ayuda a que haya transparencia. Tenemos un programa como Codecof, ¿verdad? En el entendimiento del gran problema que tenemos las empresas formales con temas de contrabando, ¿verdad? No es lo mismo estar compitiendo bajo una misma normativa en que alguien, por ejemplo México, que toda la canasta básica no tiene IVA y entra de contrabando y de entrada ya tienen un beneficio versus los que sí estamos tributando. Sí. Es Cámara de Industria creo que ha ido lanzando varios programas para poder ir cubriendo las necesidades que tienen nuestros socios, ¿verdad? Y acompañarlos en esas dificultades que tienen para hacer negocios. Y el tema de Codecof es importante porque es un apoyo al comercio formal y eso es donde tal vez el principal entendimiento nuestro es decir, necesitamos ser transparentes, ¿verdad? Como chapines, ¿verdad? Por eso te mencionaba el tema de la informalidad, que es un rezago, es un freno. Y no porque no tributen nada, porque vos me decís, si pagamos IVA, algo se pagó. Pero eso es ser transparentes y poder exigir la misma transparencia. Claro, ¿verdad? Sí. Y estos programas no son exclusivamente, pues todos los programas no son exclusivamente para socios, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala Emprende, pueden participar personas o empresas que aún no son socios de Cámara de Industria, pero que pueden tener interés en ello, ¿verdad? Excelente. Y luego, pues, dentro de comisiones que tenemos en la Cámara, ¿verdad? Estamos tratando de impulsar todo el tema de infraestructura que nos tiene bastante rezagados a nivel de Guatemala y digamos, participan las gremiales. Tenemos mesas de trabajo con pues, EPQ, por ejemplo, ¿verdad? Y ver cómo se va a resolver el tema de la autopista de Convía, que es de Puerto Quetzal a Palín, cómo va a ser esa interconexión. Tratar de buscar soluciones para minimizar los fondeos de los buques, pues tenemos 52 días de fondeo, eso resta competitividad a nivel de país. Sí. También hemos tratado de incidir en temas como el incremento salarial, que sonara que no quisiera uno pagar salarios más altos, pero la industria es de los que más salarios altos paga a nivel de empleo formal. Sí. Pero el salario mínimo de Guatemala no es el salario real de Guatemala. Entonces, cuando uno va y hay una brecha tan grande entre empleados que no tienen servicio social, el IX, si estás tratando de lanzar un mensaje que está subiendo el salario mínimo por un pequeño grupo de gente que está en la formalidad, estás afectando en temas de inflación a toda la población. Entonces tratamos de incidir en esos temas en la Comisión de Trabajo. Y en sí hay comisiones dentro de Cámara que lo que tratan es que se faciliten los negocios para todos, no son para los grandes. Sino, al final del día, es como te decía, la tramitología afecta más al pequeño que al grande. Sí. Y estamos tratando de que exista una digitalización de procesos dentro del sector público. ¿Verdad? Hemos apoyado con sistemas a distintas organizaciones, por ejemplo en el Ministerio de Salud, donde hemos firmado un convenio para un sistema SEAMED donde se puedan registrar de manera más ágil todo el tema de medicamentos y que sea digital y más transparente. Sí. Y eso lo hizo pues una de las gremiales de la Cámara. Excelente. Bueno, muchas gracias, Enrique, gracias por tu tiempo. Esperamos que tu experiencia sea de mucho valor para los emprendedores y emprendedoras que nos vean y que sepan pues que en Cámara de Industria hay puertas abiertas, ¿verdad? Que podamos trabajar. Realmente creo que el poder desarrollar nuestra economía depende de todos. De hecho, pues quienes hemos tenido la oportunidad de estar de ambos lados, digamos, tanto sector privado como entender el sector público y entender cómo funcionan economías en otros países, no es algo que uno pueda, digamos, quedarse esperando que el sector público haga.
¿verdad? El sector público es muy importante en todas las economías, pero principalmente es un facilitador y es el sector privado, la sociedad alrededor, digamos, de los negocios privados, la que debe articularse para poder definir, por un lado, hacia dónde queremos ir como economía, ¿verdad? Es parte, creo, importante. Tenemos una macroeconomía fuerte, pero tenemos ya también cerca de un poco más de 40, pues ya cerca de 40 años de haber tenido esa última discusión, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo económico que queremos para nuestro país? Y en ese tiempo, especialmente con la aplicación de nuevas tecnologías, las economías han cambiado en todo el mundo y posiblemente es momento de empezar a tener más ese tipo de conversaciones, porque al final, como mencionabas, en realidad lo que estamos provocando es que los pequeños casi no logren pasar a medianos y mucho menos a grandes, ¿verdad? Entonces, si uno logra sobrevivir con su emprendimiento, normalmente se termina quedando en micro o en pequeño y si mucho aspira, pues a mantener un ingreso personal y a darle empleo a veces a familiares, ¿verdad? Porque hay gente que también hace su empresa, digamos, pensando en darle empleo a los familiares o si no, simplemente pues con un pequeño grupo de personas que logran como adaptarse y seguir ahí, pero no hay ese crecimiento que realmente es necesario para que empecemos a ver nuestra economía de manera más dinámica. No, sin lugar a dudas. Y cuando te hablo de involucramiento, es un involucramiento en cualquiera, en el ámbito donde uno esté, uno no es ajeno. Yo seguro que tanto de economía formal como informal, cuando uno está en un emprendimiento o en una empresa, lo que quiere es que lo dejen trabajar, Sí. ¿verdad? Y que no le estorben. Entonces, cuando te digo, pues sí, el sector público tiene un rol grande, debería ser un facilitador, pero hoy la mayoría no siente que ha sido un No. facilitador. Entonces, indudablemente hay que cambiar los modelos. Y cuando digo hay que cambiar los modelos es, por ejemplo, lo que pasó con el sector eléctrico en el 96 cuando se cambió todo, porque si uno se acuerda de esos años, habían apagones, no había suficiente luz o energía, y hoy por hoy, pues es tan dinámico que lo que pasó fue que desmonopolizó del Estado la generación y eso hizo que liberara los mercados para inversión privada y que existieran muchas inversiones en temas de generación y que hubiera acceso a más energía. Pues algo similar tenemos que hacer, o sea, se trató de hacer con carreteras, pues no se pudo, salió como una ley de infraestructura vial prioritaria cuando debería haber cambiado el modelo por completo, pero bueno, algún cambio. Hay que entrarle al cambio de desmonopolizar los servicios portuarios y aeroportuarios, ¿verdad? Porque no, si seguimos así, vamos a seguir así. Sí. Excelente. Bueno, gracias. A la orden, un gusto.